En el trabajo práctico anterior hemos hecho la descripción de los huesos que forman a los miembros inferiores. En este trabajo práctico vamos a describir a las articulaciones que unen a dichos huesos. Entonces vamos a hablar de las articulaciones sacroilíacas, de la sínfisis pubiana, de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral, de la articulación de la rodilla, de las articulaciones peroneo-tibiales superior e inferior y de las articulaciones intrínsecas del pie. Vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos al describir a las articulaciones del miembro superior. Entonces, vamos a decir en primer lugar el nombre de la articulación, el tipo de articulación, los movimientos, las superficies articulares y los medios de unión. Comenzamos y vamos a hacer un pequeño recordatorio del hueso coxal. Sabemos que ambos huesos coxales hacia atrás articulan con el sacro, que es la parte distal de la columna vertebral, y van a dar origen a la articulación sacroilíaca. Hacia adelante, los dos huesos coxales se articulan entre sí, dando origen a la sínfisis pubiana. Comencemos a describir la articulación sacroilíaca. Tipo de articulación. Según Testut considera que la articulación sacroilíaca es una diartroanfiartrosis, es decir, una articulación que está entre las diartrosis, que son las articulaciones móviles, y las anfiartrosis, que son las articulaciones semimóviles. En cambio, la Target la considera una artrodia, es decir, la menos móvil de las diartrosis. ¿Cuáles son las superficies articulares? El sacro va a prestar una carilla auricular cóncava. En cambio, el coxal, una carilla auricular convexa, que recuerden se encuentra en la cara interna del hueso coxal. En estado fresco, ambas carillas auriculares están recubiertas por una lámina de fibrocartílago. ¿Cuáles son los medios de unión? Una cápsula fibrosa alrededor de ambas carillas, reforzada por ligamentos sacroilíacos, ligamento iliolumbar, ligamento sacrociático mayor y ligamento sacrociático menor. Si hay cápsula, hay sinovial y los movimientos de las articulaciones sacroilíacas son o responden a los movimientos vasculares del sacro, que se llaman nutación y contranutación. La nutación o en la nutación, la base del sacro, que es la parte superior, se orienta hacia adelante y abajo, y la punta del sacro, que es la parte inferior, se orienta hacia atrás y hacia arriba. En la contranutación sucede lo inverso. La base del sacro se orienta hacia atrás y hacia arriba y la punta o vértice del sacro se orienta hacia adelante y abajo. Acá observamos o hacemos una vista anterior de las articulaciones sacroilíacas y acá hacemos una vista posterior de las mismas. Sínfisis pubiana o articulación interpubiana es la que une entonces a los dos huesos coxales entre sí. Tipo de articulación es considerada una diartroanfiartrosis. Las superficies articulares, una pequeña carilla elíptica u oval cubierta o cubiertas de cartílago. Medios de unión. Presenta un disco interpúbico, que es un ligamento interóseo. Ese disco interpúbico, que acá estoy señalando, va a estar reforzado por ligamentos periféricos, anterior, posterior, superior e inferior. Los movimientos son prácticamente nulos. Vamos a detenernos a hablar de la membrana obturatriz. La membrana obturatriz está formada por una serie de fascículos, está relacionada con los músculos obturadores, reforzada por la cintilla subpubiana. Ahí la estamos señalando.
Entonces, la membrana obturatriz es la que cierra al agujero obturador. El canal subpubiano, que ustedes ya conocen, más la membrana obturatriz van a formar un pequeño conducto que se denomina conducto subpubiano. Por ese conducto van a transcurrir el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. Entonces, agujero obturador cerrado por la membrana obturatriz, pero hacia acá arriba queda un espacio libre que es el conducto subpubiano, por donde pasan o transcurren estos tres elementos. Pasamos a hablar de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Tipo de articulación es una enartrosis, la más móvil de las diartrosis. ¿Cuáles son las superficies articulares? La cavidad cotiloidea del hueso coxal, que ustedes ya saben, tiene un trasfondo ocupado de periósteo y tejido célulo-adiposo y tiene una parte periférica que es articular, que está revestida por cartílago. La otra superficie articular es la cabeza del fémur. Estas dos superficies articulares, o en realidad la cavidad cotiloidea del hueso coxal, posee al rodete cotiloideo. El rodete cotiloideo tiene la función de llenar las escotaduras de la cavidad cotiloidea y hace un puente en la isquiopubiana. Entonces, ¿cuál va a ser en realidad la función del rodete cotiloideo? Ampliar a la cavidad cotiloidea y cerrarla, ampliarla y llenar esas escotaduras para que pueda contener a la cabeza del fémur. Los medios de unión son una cápsula articular que tiene fibras profundas y superficiales, y los ligamentos que refuerzan a esa cápsula son el ilio femoral, que va del ilion al fémur, el isquio femoral, que va del isquion al fémur, y el pubo femoral, que va del pubis al fémur. Esta articulación posee un ligamento intraarticular que está por dentro de la articulación y que es el ligamento redondo de la cabeza femoral. Posee una doble sinovial por dentro de esa cápsula, y los movimientos, por ser una enartrosis, son movimientos de flexión, extensión en el plano sagital alrededor de un eje coronal, abducción y aducción en el plano coronal alrededor de un eje sagital, y los movimientos de rotación interna y externa que se dan en el plano transversal alrededor de un eje longitudinal. Como resumen o como reunión de todos estos movimientos aparece el mecanismo de circunducción. Acá observamos al rodete cotiloideo, que, como les dije, amplía a la cavidad cotiloidea y llena las escotaduras que ésta posee para que pueda contener a la cabeza del fémur. Acá estamos mostrando el lugar donde se inserta en el trasfondo de la cavidad cotiloidea y en la cabeza del fémur el ligamento redondo, ligamento intraarticular. Proponemos este cuadro donde ustedes van a volcar la información de las articulaciones que ya han visto. Entonces van a saber que la articulación sacroilíaca, el tipo es una diartroanfiartrosis o una artrodia. Las superficies articulares, carilla auricular del sacro y carilla auricular del hueso coxal. Acá hablamos de la cápsula y de la sinovial. Rodete o menisco posee. Ligamentos, ¿cuáles son? Sacroilíacos anterior y posterior, el ilio lumbar, los sacrociáticos mayor y menor. Los movimientos vasculares de nutación y contranutación. Sínfisis pubiana es una diartroanfiartrosis. Las superficies articulares son dos carillas ovaladas en ambos pubis. No posee cápsula, sí posee menisco, y los ligamentos que refuerzan a esta articulación son anterior, posterior, superior, inferior. Los movimientos prácticamente nulos.
La articulación coxofemoral es una enartrosis. Las superficies articulares son la cavidad cotiloidea del hueso coxal y la cabeza del fémur. Posee cápsula, una sinovial doble. Posee un rodete que amplía a la cavidad cotiloidea. Los ligamentos que refuerzan por fuera la cápsula, iliofemoral, isquiofemoral, pubofemoral y el ligamento redondo. Los movimientos, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa y mecanismo de circunducción. Es decir, que este cuadro es un resumen de lo que describimos anteriormente. Observamos acá a la carilla auricular del sacro. Observamos a los ligamentos iliolumbar, a los ligamentos, bien dicho, iliolumbares, ligamento sacrociático posterior, ligamento sacrociático mayor. Este es el ligamento sacrociático menor. Acá hacemos una vista posterior y una vista anterior y observamos al ligamento iliolumbar. Ligamento sacrociático posterior y ligamento sacrociático anterior. Ligamento sacrociático mayor y ligamento sacrociático menor. En una vista lateral podemos observar al ligamento sacroilíaco posterior, sacrociático mayor, sacrociático menor, la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor. Ahí observamos a la membrana obturatriz que cierra al agujero obturador, dejando este pequeño espacio que es el conducto subpubiano. Esta es la cavidad cotiloidea que tiene, como ustedes saben, un trasfondo rugoso para la inserción del ligamento intraarticular y una parte periférica lisa articular para articular con la cabeza del fémur. En esta imagen observamos al ligamento sacroilíaco anterior, sacrociático mayor, sacrociático menor, escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor, la membrana obturatriz, el conducto subpubiano y acá observamos nuevamente a la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Y observamos al ligamento iliofemoral, al pubofemoral, el iliofemoral, fíjense que va del ilion al fémur, el pubofemoral del pubis al fémur. Y el isquiofemoral, que va del isquion al fémur. Ahí está el ligamento redondo. Acá está seccionado, pero observamos los lugares donde se inserta, en el trasfondo de la cavidad cotiloidea y en la cabeza del fémur. Articulación de la rodilla. En la articulación de la rodilla tenemos que considerar que no es una pieza única, no es una articulación donde se articulan dos huesos, uno con el otro, sino que la rodilla está constituida por la articulación de varios huesos. Entonces tenemos a la articulación fémoro-tibial, que articula el fémur con la tibia, y tenemos a la articulación fémoro-patelar, que articula al fémur con la patela o rótula. La fémoro-tibial es una bicondilia. Las superficies articulares son los cóndilos y cavidades, los cóndilos femorales y las cavidades glenoideas de la tibia, con la espina y los espacios preespinal y retroespinal. Posee cápsula que está dividida en dos porciones, supra e inframenisquia. Los ligamentos, posee fibrocartílago, que son los meniscos, tanto el externo como el interno. Ahora vamos a ver imágenes.
Los ligamentos que refuerzan a esa cápsula son anterior, posterior, laterales, interno y externo, y los cruzados anterior y posterior. Los movimientos, flexión, extensión, y la rotación, que es pequeña, en flexión. La femoropatelar es una articulación troclear. Articulan la tróclea femoral con la cara posterior de la rótula. Todo esto es compartido. Entonces, la articulación de la rodilla relaciona entre sí al fémur con la tibia y con la rótula. Por lo tanto, hablamos de la articulación femorotibial y femoropatelar. Noten que el peroné no forma parte de la articulación de la rodilla. Las peroniotibiales. La superior es considerada artrodia. Las superficies articulares son carillas en la tuberosidad externa de la tibia y en la cabeza del peroné. Posee cápsula, no posee fibrocartílago, es reforzada por un ligamento anterior y otro posterior, movimientos de deslizamiento. La peroniotibial inferior es considerada una sindesmosis. Vamos a ver que las superficies articulares son la escotadura de la tibia y una carilla convexa del peroné. La cápsula es fibrosa, no posee fibrocartílagos y es reforzada por un ligamento anterior y otro posterior. Movimientos, leve deslizamiento vertical. Ese es el movimiento característico de esta articulación sindesmosis, donde una superficie articular se desliza sobre la otra. Después tenemos las articulaciones, la articulación del tobillo o tibio-tarsiana. Es considerada troclear. Las superficies articulares son la cara superior, interna y externa del hueso astrágalo, de la fila posterior del tarso, carilla inferior de la tibia y carillas articulares de los dos maleolos, tanto el tibial como el peroneo. Posee cápsula muy ajustada en los laterales, esto evita los movimientos laterales de la articulación del tobillo. No posee fibrocartílago y esta cápsula está reforzada por el ligamento lateral externo con 3 fascículos, anterior, medio y posterior, y un ligamento lateral interno. Los movimientos de la articulación del tobillo o tibio-tarsiana son flexión dorsal, cuando el dorso del pie se acerca a la cara anterior de la tibia o de la pierna, y la flexión plantar, cuando la planta del pie se aleja de la cara anterior de la pierna. Acá observamos imágenes de la articulación de la rodilla que recién describimos en el cuadro. Entonces, tipo de articulación es una bicondilia. La articulación femorotibial es bicondilia y la femoropatelar es troclear. Las superficies articulares. Por parte del fémur, la tróclea y los cóndilos femorales. Por parte de la rótula, la cara posterior. Y por parte de la tibia, las cavidades glenoideas con la espina tibial y las superficies pre- y retroespinal. Acá vemos las cavidades glenoideas, la espina de la tibia, que recordemos era bituberosa, y el espacio preespinal y retroespinal. Vamos a ver que la tibia, la articulación de la rodilla, posee fibrocartílagos, que son los meniscos interarticulares. Tienen la función de aumentar la concordancia entre las superficies articulares. Tienen forma semicircular, más gruesos en la periferia que en la parte central. Y son 2. El menisco externo tiene forma de O, es casi un círculo completo. El menisco interno tiene forma de C, 3/4 partes de un círculo. Se fijan a la tibia por el externo, el asta anterior y el asta posterior, y el interno, asta anterior y asta posterior. Fíjense acá los lugares de inserción. Entonces el externo se inserta por el asta anterior en el espacio preespinal y el asta posterior en el tubérculo interno de la espina.
El interno, el asta anterior, se inserta en el borde anterior de la meseta glenoidea tibial y el asta posterior en el espacio retroespinal. Ambos meniscos están unidos entre sí por el ligamento transverso o yugal. Acá observamos una vista superior y acá observamos al menisco externo, que tiene la forma de un círculo casi completo, y el menisco interno, que tiene forma de C. Recuerden que los meniscos tienen la función de permitir la correcta adaptación de las diferentes superficies articulares. Acá observamos seccionado al ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Los medios de unión. Cápsula articular dividida en dos porciones, una supramenisquia por arriba de los meniscos, otra inframenisquia por debajo de los mismos. Esta cápsula, por supuesto, contiene la rótula y los ligamentos que la refuerzan son el anterior o rotuliano y el posterior, y los laterales, el interno, que tiene forma triangular, y el externo, que tiene forma redondeada. Este es el tendón del cuádriceps crural, que termina en el ligamento rotuliano. Ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. Articulación de la rodilla. En una vista posterior observamos a la cápsula articular, el ligamento posterior que la refuerza por detrás, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. Acá observamos a los ligamentos cruzados, situados en la escotadura intercondilia. Los ligamentos cruzados, el anterior va de la parte anterointerna de la espina y superficie rugosa preespinal y se dirige oblicuamente arriba, atrás y afuera para terminar en la parte posterior de la cara profunda del cóndilo externo del fémur. El posterior se inserta en el espacio retroespinal y oblicuamente se dirige arriba, adelante y adentro para terminar en la cara anterior, en la parte anterior de la cara profunda del cóndilo interno. Tiene sinovial, por supuesto, y los movimientos de la rodilla son flexión y extensión. La rotación es una rotación no activa que acompaña la flexión o la extensión, sobre todo la flexión. La inclinación lateral se puede dar con la pierna en semiflexión, pero son movimientos muy limitados por la fortaleza o la resistencia de los ligamentos laterales de la rodilla, tanto el interno como el externo. Acá observamos el ligamento cruzado anterior, que es este que recién describí. Acá podemos volver a decirlo para que quede claro. El ligamento cruzado anterior entonces va de la parte interna de la espina y superficie preespinal y luego se dirige oblicuamente arriba, atrás y afuera para terminar en el cóndilo externo. Acá lo vemos de nuevo, en una vista posterior y en una vista anterior. Y el cruzado posterior, acá lo vemos en una vista anterior y en una vista posterior, vamos a ver que nace en el espacio retroespinal y luego se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y adentro para terminar en el cóndilo interno del fémur. Este es el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo, que impiden que la rodilla tenga movimientos de lateralidad. Los meniscos, que permiten la adaptación de todas las superficies articulares, que recordemos, para cerrar el concepto, son los cóndilos femorales, las cavidades glenoideas de la tibia y hacia adelante, que acá estaría faltando, estaría acá, la patela o rótula. Articulaciones del pie. Lo que vamos a hacer
es observarlas en este cuadro y luego las vamos a señalar en el pie. Las articulaciones intrínsecas del pie. Tenemos a las tarsianas, ahí encontramos a la astrágalo-calcánea, estrocoide o doble artrodia. Las carillas dobles las superficies articulares son carillas dobles en cada hueso. Posee cápsula, no posee fibrocartílago. Y los ligamentos son el interóseo, calcáneo astragalino, externo y posterior. Movimientos de rotación, abducción y aducción. La mediotarsiana o de Chopard. Tenemos a la calcáneo cuboides, que es por encaje recíproco, une al calcáneo con el cuboides. Posee cápsula, no posee fibrocartílago, los ligamentos que la refuerzan, superior e inferior. Movimiento, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Y la astrágalo escafoidea es una enartrosis. Las superficies articulares, una cabeza y una cavidad. Cápsula, no posee fibrocartílago, reforzada por los ligamentos superior e inferior, los mismos movimientos. Así que la articulación mediotarsiano de Chopard tiene mucha movilidad. Las intertarsianas, segunda fila entre sí, escafoides con cuboides, artrodia, escafoides con las cuñas, 3 artrodias, cuñas entre sí, 2 artrodias, tercer cuña con cuboides, artrodias. Poseen cápsula, no hay fibrocartílago, los ligamentos en la primera, dorsal, plantar e interóseo, que une el escafoides con las cuñas, dorsales, plantares, 3 cada uno. Las cuñas entre sí, dorsales 3, plantar e interóseo 2. Y la que une a la tercer cuña con el cuboides está reforzada por ligamento dorsal, plantar e interóseo. Movimientos, deslizamiento. Las tarso-metatarsianas. Primer metatarsiano con primera cuña, segundo metatarsiano con segunda cuña, tercer metatarsiano con tercer cuña, cuarto y quinto metatarsiano con el cuboide son artrodias. Posee cápsula, no posee fibrocartílagos, los ligamentos, 3 interóseos, 3 dorsales, 5 plantares. Movimientos de deslizamiento, porque son todas artrodias. Las intermetatarsianas son artrodias. ¿Cuáles son las superficies articulares? En la extremidad posterior, entre sí. La extremidad posterior de los metatarsianos entre sí. Hay cápsula, no hay fibrocartílagos, los ligamentos que refuerzan esas cápsulas, interóseos, dorsales y plantares, deslizamiento. Los metatarsianos están unidos entre sí entonces por sus extremidades posteriores, no por las anteriores. Las metatarsofalángicas son condilias, las superficies articulares, cabeza del metatarsiano, cavidad glenoidea de la primera falange, posee cápsula, hay fibrocartílago, los ligamentos laterales y transversal, movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Y las interfalángicas son trocleares. Las superficies articulares en la interfalángica proximal, tróclea en la primera falange y doble cavidad glenoidea en la segunda falange. Y en las interfalángicas distales, tróclea en la segunda falange y doble cavidad glenoidea en la tercera. Posee cápsula, no posee fibrocartílagos y esta cápsula está reforzada por los ligamentos laterales, interno y externo, movimientos de flexión y extensión porque son trocleares. Y acá lo que les dije, tratamos de identificar a todas las articulaciones que recién mencionamos en este esquema. Volvemos hacia atrás y podemos observar entonces, acá se da la articulación astrágalo-calcánea a esta altura, que es la articulación del tobillo, en una vista lateral y en una vista medial.
otra vez, equivocación. Acá podemos observar a esa altura a la articulación transversa del tarso, acá a las tarso metatarsianas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas proximales y distales. Recuerden que el hallux tiene una sola articulación interfalángica porque tiene solo 2 falanges.